fraternal saludo a todos mis hermanos que están oyendo en este momento Radio Emisoras Armonía. Es un privilegio encontrarme con ustedes en esta ocasión para compartir la palabra del Señor, una reflexión que nos ayude, ¿no?, a enfocarnos en la gratitud que tú y yo le debemos al Señor por su gran misericordia, por su abundante gracia que Él ha mostrado en nuestro favor. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es ser personas agradecidas con Él. Romanos 1:21 dice, pues que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y el que es incapaz de reconocer la misericordia de Dios será ingrato en todas sus relaciones. Lo que quiero decir es que si no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, de lo que hemos recibido de su mano, no solo vamos a ser ingratos con Él, lo que ya es un pecado, sino que vamos a ser ingratos en todas las demás direcciones. En primera a los Tesalonicenses 5:18, Pablo escribe, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El que tú y yo, amado hermano, hermana, seamos agradecidos, no es un asunto alternativo o opcional, es lo que nos toca, producto de haber sido receptores de la misericordia del Señor. La gratitud es la respuesta natural que debemos manifestar y es, como dice el texto, también su voluntad. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿somos nosotros agradecidos con Dios? ¿Tú eres agradecido con el Señor? Vamos a nuestro texto esta mañana para que el Señor escudriñe nuestros corazones y ver cuán agradecidos o no estamos siendo con el Señor. Lucas 17:11 al 19 dice lo siguiente: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Acompáñeme en una pequeña oración antes de continuar. Señor, hemos leído tu palabra. Te ruego que en este momento tú puedas utilizar este pasaje bíblico para llamar nuestra atención, para llamarnos, Señor, a un desafío mayor en gratitud, Señor, para que no seamos personas que piensan que se merecen todo, sino por el contrario, que entendamos que no merecíamos nada y que en tu favor y en tu gracia tú nos has alcanzado. Eso nos pone en un escenario de gratitud delante de tu trono celestial. Te damos gracias a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Aconteció que mientras Jesús iba caminando, ¿qué pasó? Entre Samaria y Galilea, un lugar que la Biblia no especifica. Dice que había cierta aldea que estaba situada entre estas dos regiones, Samaria y Galilea. Lo cierto es que nosotros en todo el mundo, en cualquier lugar, en este preciso momento, hay gente que está apelando a la misericordia de Dios, ¿sí? Algún favor de Dios. Algunos lo hacen de manera correcta, otros no. Algunos creen muchas veces en hombres o mujeres que están ofreciendo supuestos milagros o intervenciones divinas. Esa es una necesidad que nosotros podemos ver hoy día, y donde hay una esperanza de solución, sea esta cierta o no. Vamos a ver gente que va a estar esperando la intervención de Dios a sus problemas. Con tristeza tenemos que decir que muchas veces esa esperanza es explotada, sobre todo económicamente, por gente inescrupulosa. No es el caso de nuestro texto. Solo quiero enfatizar el punto de que hasta el día de hoy hay gente que está apelando, ¿no?, a que Dios intervenga en su favor. ¿Qué ocurrió en nuestro texto? Dice el verso 12, y al entrar en esta cierta aldea, salieron al encuentro estos 10 leprosos y se pararon frente al Señor. ¿Qué era la lepra? Es una enfermedad repugnante de la piel, dice un comentario de contexto, para lo cual la Biblia había prescrito cuarentena.
es decir, que las personas que sufrían lepra se alejaran de la sociedad. Y esto era lo que estaba pasando con estos hombres. Estaban absolutamente lejos de la sociedad, de sus familias, de sus afectos más cercanos. El tener lepra era básicamente una persona que iba a estar alejada por el resto de su vida, de lo que había sido alguna vez su vida normal. El mayor problema de los leprosos entonces era este ostracismo social que dictaba la ley. Un leproso, dice el comentario, era eliminado de la sociedad y de la ciudad. ¿Qué hicieron estos leprosos? Verso 13, gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Estos hombres habían escuchado, ¿no? Habían reconocido al Maestro y sabían que Él tenía la capacidad sobrenatural de poder sanarles. Objetivamente, Dios, Jesucristo, obraba milagros. El relato comienza entonces con estos 10 hombres ceremonialmente inmundos, como decíamos antes. Todos ellos eran leprosos y había entre ellos también un samaritano. La relación entre judíos y samaritanos no era la mejor. De hecho, había bastantes pugnas, no se llevaban bien. Y en esta ocasión vemos que entre estos hombres había un samaritano leproso. Pero como dice un autor, ¿qué importa la descendencia cuando uno está experimentando la muerte en vida? O sea, ya en esa situación poco importaba si había o no un leproso entre estos judíos leprosos. La palabra maestro es la que usó Pedro en Lucas 5:5, que quiere decir comandante en jefe. Los leprosos entonces, como yo dije antes, sabían que tenía el mando total incluso sobre la enfermedad y la muerte, y confiaban que Jesús podría ayudarles. Dios en su soberanía ha hecho que muchos leprosos puedan llegar por un interés particular. Estoy metafóricamente hablando, ¿no? Con una necesidad. No precisamente, muchos no llegamos con una necesidad de: Señor, sálvame de mis pecados, dame la salvación eterna de mi alma. Generalmente llegamos así como estos leprosos, con una lepra de una vida de excesos, de matrimonios rotos, de hogares destruidos, de alcoholismo, de adicción, de perfeccionismo. Otros son moralistas, legalistas. Todo lo anterior es una manifestación del pecado y de lo que éste es capaz de hacer. Esto es una necesidad, podríamos clasificarla como terrenal. Quizás no gritamos literalmente como los leprosos, pero requeríamos con urgencia la ayuda de Dios. Habíamos oído de lo que Él era capaz de hacer, y en su gracia el Señor nos mostró que la lepra, bien digo, no era nuestro principal problema. Nuestro principal problema, el problema de raíz, podríamos decir, es el pecado. Y solo el Señor Jesucristo es quien puede, en su gracia, tener y tiene la capacidad de redimirnos de nuestro pecado y de declararnos justos delante de la presencia del Señor. Donde quiera que Dios te haya encontrado, tu condición de lepra particular, de problema particular, no era tu principal problema. Hoy día quizás tú no entiendes lo que yo estoy diciendo. A lo mejor pasaste por el dial y estás escuchando y no entiendes por completo lo que yo te estoy diciendo. Quizás te sentiste representado con esto de los problemas que experimentamos en esta tierra. El Señor es mucho más grande que solo resolver un problema en particular. Como yo decía antes, el Señor quiere que tengamos una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo, que reconozcamos nuestra realidad espiritual, y es que estamos lejos de Dios, somos presos y esclavos del pecado, y solamente Cristo puede librarnos. Y aquel que apela, aquel que dice: Señor, ayúdame, ten misericordia, ese va a ser escuchado por Dios, como lo fuimos también nosotros. El punto 2 de esta reflexión es: todos reciben misericordia, solo uno interpreta correctamente lo que había pasado. En el verso 14, ¿qué les dice el Señor a estos hombres? Váyanse, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, y bueno, hasta esta altura también en el Nuevo, los sacerdotes funcionaban como un símil de médico que estaría dando una especie de alta médica en ese contexto. Ellos eran encargados de declarar si una persona estaba limpia o no de una enfermedad como esta. Y eso lo podemos leer en el Levítico 14, de 2 al 4. Los 10 leprosos tuvieron la fe en lo que el Señor les había dicho y fueron en esa dirección, aún sin ver nada.
Imagínate, aún sin ver nada, pero mientras iban caminando, dice la Escritura, que quedaron limpios. ¿Se imagina la reacción de estos hombres? Este milagro tenía la implicación de que ellos volverían a sus familias, a sus trabajos, a sus afectos, a abrazar a sus seres queridos. Podrían recuperar sus vidas, vidas que ya habían dado por perdidas. El testimonio de la familia que conformaron mis padres, mi padre, mi madre, nunca lo podré olvidar y nunca podré dejar de agradecer al Señor cómo Él restauró nuestro hogar, un matrimonio roto, una familia rota. Solo Dios pudo traer reconciliación y vida para lo que los hombres catalogaban como absolutamente ya destruido, un hogar no solamente emocionalmente roto, sino también económicamente roto. Y el Señor pudo obrar en el caso de mi familia, pero en un momento, ¿no? Dios escuchó el grito de auxilio de mi madre, que fue la primera persona que llegó a la fe. Jesús, ten misericordia de mí. Hubo que creer en el Señor y Él empezó a hacer una obra progresiva, ¿no? En el corazón de mi madre y posteriormente en el corazón de nosotros como familia. Pero experimentamos esa gracia, ese favor del Señor, donde todo estaba perdido, así como estos leprosos, ¿no? Todo perdido, sin un futuro. Pero Dios interviene y las cosas no solo mejoran, sino que cambian en un sentido absoluto. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero no son solo esas mejoras parciales, sino que en Cristo podemos tener mucho más que las mejoras parciales, las mejoras que trascienden hasta lo eterno. Pero tenemos que reconocer ciertamente nuestra necesidad. No son pocas las personas que se acercan al Señor con estas necesidades. Dios en su misericordia puede aliviar el dolor, pero no todos responden como es debido a la misericordia del Señor. Tal como en la época del Señor Jesucristo, muchos siguen a Cristo por los panes y los peces, por el beneficio parcial, y después continúan sus vidas. Su acercamiento al Señor y a la fe no es más que una anécdota. En una estadística, si es que la pudiéramos hacer, las personas que han estado en la iglesia, de manera general estoy hablando, por un tiempo considerable, digamos un año, versus las que han permanecido, la estadística es desigual. Estoy seguro que son muchos más los que han pasado que los que han permanecido. Son muchos más los que han recibido tal vez algún favor, alguna mejora, para nunca más volver a establecerse en una relación con el Señor, que los que hoy día están perseverando en la gracia del Señor. Un porcentaje, quizás lo podemos ver acá, manifiesto en nuestra historia bíblica, ¿no? 9 leprosos buscaban ayuda, pero no buscaban redención. Si tú has alcanzado la redención, eso supone algo superior a la ayuda puntual de la superación de tu problema. Vemos aquí en nuestro pasaje, ¿no? esa proporción. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. La misma experiencia, el mismo beneficio, pero una respuesta diferente, y seguramente su actitud de volver glorificando a Dios debió ser vista por los demás leprosos. ¿Te imaginas el cuadro? Estos 10 son sanos, pero sin embargo solamente uno es capaz de dar gloria al Señor en esa situación. Nadie le siguió. Los demás se ocuparon de lo que tenían que hacer, de tal vez ir al donde el sacerdote, recuperar sus vidas, pero solamente uno fue consciente de lo que recibió. Podemos estar en un momento, estimados hermanos, rodeados de personas que han recibido misericordia de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo dan por sentado, lo dan por merecido. Y simplemente no vuelven a agradecer al Señor. No vuelven para tener una relación de gratitud, de sometimiento al Señor. El texto agrega más, dice en el verso 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Ahí está. Y le dio gracias. Y este era samaritano. Esta es una narración particular que sucedió con este samaritano. Él fue el único de los 10 capaz de ver con objetividad lo que había pasado. El poder de Dios había actuado sobre él para sanarle. Podemos inferir a través de la actitud de adoración de este hombre. No solo glorificó a Dios en voz alta, lo demostró. Dice que luego cayó sobre su rostro
a los pies del Señor. Ya Jesús para él no solo fue un maestro con capacidades sobrenaturales de sanación, había sido consciente de la misericordia recibida y había entendido que la respuesta natural a esa misericordia recibida de parte del Señor era gratitud, era caer a sus pies. Este hombre fue limpiado de su lepra y reaccionó de esta manera, en adoración a nuestro Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto más nosotros, quienes hemos sido redimidos del pecado por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Él nos libró de la lepra del pecado. Debemos vivir para glorificar al Señor en gratitud y en adoración constante, no por un evento, no por algo en particular, sino que siempre, cada día de nuestras vidas, en una permanente y constante adoración. Finalmente, el punto 3 de nuestra reflexión, la evaluación del Señor Jesucristo. 17 dice, Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? Lo hemos dicho antes, querían recuperar sus vidas, necesitaban ser certificados por el sacerdote, ofrecer los sacrificios necesarios, pero solo les interesaba la mejora externa y pasajera. Hay hoy día falsos evangelios que ofrecen eso, que ponen su énfasis en las mejoras externas y pasajeras, pero no en la interna y de repercusiones eternas. ¿Se dan cuenta que ahí hay un contraste? Mejoras externas y pasajeras versus la interna y de repercusiones eternas. Jesús para ellos vino a ser el maestro que les sanó, en el caso de los 9 leprosos, pero solo para uno fue el Señor que los salvó. Para nosotros los creyentes, Jesucristo es el Señor que nos salvó, que nos redimió de nuestro pecado. ¿Se imagina viniera en esta oportunidad el Señor a pasar lista? ¿Dónde están los que fueron librados? ¿Dónde están los que fueron sanados? ¿Dónde están los que yo ayudé quizás a cumplir metas? ¿Dónde están los que fueron prosperados o que recibieron algún tipo de misericordia? Muchos estarían quizás en la categoría o en el grupo de los 9. Están disfrutando de la misericordia, pero no agradeciendo al Dios que le proveyó la misericordia, con absoluta ingratitud, lejos de quien se las dio. El Señor tenga de nosotros también misericordia. Uno esperaría que todos los 10 volvieran corriendo a los pies del Señor para agradecerle por este nuevo comienzo de vida, pero uno solo lo hizo, y ni siquiera era judío. Cuán agradecidos debieran haber estado estos hombres, porque Dios había traído a Jesús a la región, por el amor que les hizo prestarle atención a ellos y atender su necesidad, y por la gracia y el poder de Dios que les había dado sanidad. Debieran haber improvisado, ¿no?, un coro de gratitud delante del Señor. Sin embargo, su actitud, amados hermanos, fue otra. Antes de juzgarlos severamente, nosotros debiésemos preguntarlos, pero bueno, ¿cuál es mi cociente de gratitud? ¿Cuál es mi grado de gratitud actualmente? ¿Cuán a menudo damos por sentado nuestras bendiciones y no le damos gracias al Señor? Muy a menudo nos contentamos con disfrutar el don, pero nos olvidamos del dador del don. Somos prontos para orar, para pedir cuando estamos en problemas, pero somos lentos, somos tardos para alabar. Debemos ser hombres y mujeres agradecidos. No demos nada por sentado o merecido. Cada respiro, cada inspiración es misericordia de Dios. El verso 18 dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria excepto este extranjero. Estas palabras, dice un autor, dan cuenta también de la universalidad del amor de Dios, cuyo receptor fue un odiado samaritano. Este extranjero, a diferencia de los 9 judíos desagradecidos, fue completamente liberado. Poco importa nuestro origen étnico, nuestra nacionalidad, profesión, posesión. Lo importante, hermanos, para nosotros es que seamos absolutamente conscientes de la obra del Señor en nuestras vidas y que vivamos para darle gloria y gratitud. Entonces le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Mientras esta conversación se estaba llevando a cabo, ¿cómo seguía el samaritano? Probablemente seguía sobre su rostro a los pies de Jesús, dando cuenta con una manifestación visible de una realidad interna. Por eso no hay problema, ¿cierto?, en que nosotros seamos agradecidos y que manifestemos al Señor nuestra gratitud, que podamos
orar, podamos levantar nuestras manos, podamos ser personas agradecidas que manifiesten constantemente gratitud delante del Señor y que lo podamos hacer de manera genuina. Todos los leprosos actuaron con fe de que serían limpiados, yendo al sacerdote para ser examinados. Solo este regresa y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. El verbo que se utiliza acá en la palabra salvar demuestra que la curación física de la impureza ritual y la curación y la curación también como un sinónimo de salvación. El propósito de Jesús, entonces, no es solo obrar milagros, sino ofrecer una relación salvadora con Él a través de Él. A través de Él. Dios nos ha colmado de bendiciones. Dios ha contestado nuestras oraciones muchas veces. Dios ha demostrado su misericordia. Pero, por sobre todo, Dios nos ha salvado de la muerte espiritual y de la condenación del pecado. Él nos ha salvado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Todos debiésemos ser como este samaritano. Debiésemos cultivar y tener este estilo de gratitud constante, de adoración permanente. Si logramos ser agradecidos con Dios, la gratitud también se va a manifestar en otras direcciones, hacia nuestros prójimos. Pero la primera gratitud que tiene que ser cultivada para nosotros como creyentes es la gratitud para con Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Somos personas hoy agradecidas? Nunca lo somos lo suficiente. Por eso, en estos días de Acción de Gracia, aquí en Radio Emisoras Armonía, te invitamos a meditar en la grandeza de nuestro Señor, en la gracia inconmensurable, infinita, grandiosa de Dios a través de Cristo, y a ser personas, a ser creyentes, agradecidos en todo tiempo, porque nada logrará opacar su obra magnífica de gracia en nuestro favor. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta oportunidad por haber reflexionado en este texto bíblico, Señor. Te ruego que haya sido un estímulo para mis hermanos. Lo cierto es que este mundo muchas veces con las situaciones, los problemas, los dilemas, nos hace un poco olvidar lo que hemos recibido a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, emular la actitud de este samaritano librado de la lepra, sabiendo de que tú nos has librado de algo mucho peor, Señor. Nos has librado de la condenación del pecado, nos has librado de la muerte espiritual a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y eso entonces nos empuja, Señor, a ser personas que te adoren, a ser personas que quieran agradecer cada día, en cada segundo, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.